En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Saludos. Hoy vamos a meternos de lleno en los extractos de una novela de terror que es, en realidad, una carta de amor a todo un género. My Heart is a Chainsaw, de Stephen Graham Jones. Vaya título, además. Totalmente. Tenemos a una protagonista, Hayden Daniels, una adolescente un poco marginada en un pueblo perdido de Idaho, que es una auténtica enciclopedia andante del cine slasher. Pero enciclopedia de verdad, ¿eh? Nivel académico casi. Sí, sí. Y su convicción es absoluta. Su pueblo está a punto de convertirse en el escenario de una masacre real. Vamos, sacada del guión de una de sus películas. Y lo interesante es que no lo ve como una posibilidad, sino como una certeza. La pregunta que plantea la novela desde el principio ¿es ella una Cassandra moderna? ¿La única que ve la verdad? ¿O está proyectando sus propios y muy reales demonios en su comunidad? Justo, analizaremos cómo la novela usa los clichés del terror, no solo para asustar, sino como un lenguaje, un sistema operativo, para que una joven intente procesar un trauma que no sabe nombrar de otra manera. Bien, pues vamos a desgranar esto, porque la base de todo es la propia Jade. Tiene 17 años, ascendencia Blackfoot, y su vida es, un desastre. Un desastre es poco. Un padre alcohólico y negligente, el amigo de su padre merodeando por la casa, un entorno del que necesita escapar. Y su refugio no es la música ni los libros convencionales, sino un conocimiento casi académico, obsesivo de las películas de terror. Totalmente. Ese conocimiento no es solo un hobby, es su armadura y su mapa del mundo. Le da un conjunto de reglas para interpretar una realidad que, de otro modo, sería caótica e insoportable. Y lo articula, además. Sí, y de forma muy explícita en unos trabajos para su clase de historia que titula nada menos que Slasher 101. Me encanta ese detalle. No es solo que vea películas, es que las estudia, las teoriza. Exacto. Y básicamente crea una guía de supervivencia. Habla del sacrificio de sangre, que es la primera muerte que le grita al público. Vale, esto ya ha empezado. La Drew Barrymore Scream. Esa misma. Y luego, por supuesto, está la pieza central de todo slasher, la Final Girl. Es la niñera lista de Halloween, la que no bebe, la que se da cuenta del peligro mientras los demás están de fiesta. Es la única que llega a los créditos finales. Y para Jade, estas no son figuras de ficción. Para nada. Son arquetipos, roles que la gente de su pueblo está a punto de interpretar, lo sepan o no. Aquí es donde se pone la cosa muy interesante. Porque el pueblo, Proof Rock, le está dando a Jade el escenario perfecto. El decorado completo. Al otro lado del lago Indian, están construyendo una urbanización de lujo, Terranova, y esto está partiendo el pueblo en dos. La tensión entre los de siempre y los recién llegados millonarios es palpable. Su profesor de historia, el señor Holmes, lo clava con una frase. Los coches de lujo de Terranova hacen que los vehículos de Proof Rock parezcan un desguace sobre ruedas. Y es fascinante cómo el autor utiliza la gentrificación, que es un terror social muy real, la pérdida de identidad de un lugar, el desplazamiento, y lo convierte en el motor de un slasher. Claro. Para Jade, los fundadores de Terranova no son solo nuevos vecinos, son invasores que están borrando la historia de su pueblo, despertando una ira latente que en su mundo solo puede manifestarse como un monstruo con un cuchillo. Es el catalizador perfecto. Un elemento externo que perturba el frágil equilibrio de la comunidad. De acuerdo. Entonces ya tenemos el escenario, tenemos las reglas del juego, solo falta la protagonista de la película. La pieza clave. Y Jade no tarda en encontrarla. Se cruza en el baño del instituto con Leza Mondragón, la hija de uno de los promotores más ricos de Terranova. Y la descripción que hace Jade es increíble. No ve a una chica normal, ve a un personaje. La describe como una princesa guerrera, perfecta, casi de otro mundo, como si tuviera pajaritos de dibujos animados revoloteando a su alrededor. Vaya imagen. Es la idealización absoluta. En ese mismo instante, sin dudarlo, Jade le asigna el papel más importante de todos. Leza es la Final Girl. Entonces, cuando ella ve a Leza y la etiqueta como la Final Girl, ¿está siendo perceptiva o simplemente está forzando la realidad para que encaje en el guión que tiene en la cabeza? Esa es la pregunta del millón. ¿Es análisis o es una fantasía? Y la novela juega con esa ambigüedad todo el tiempo.
Desde el punto de vista de Jade, es una revelación. Leza lo tiene todo. Es guapa, inteligente, buena y representa todo lo que Jade no es. El privilegio, la anormalidad. Una familia que parece perfecta. Es la heroína por definición. Para Jade, la llegada de Leza es la confirmación definitiva de que un ciclo slasher está intentando empezar. Así que Jade tiene a su protagonista. Su misión ahora es prepararla, ¿no? Convertirla en la heroína que necesita que sea. Justo. Intenta pasarle las claves del juego, por así decirlo. Le deja una copia de Bahía de Sangre, una película de terror italiana, y trata de explicarle las reglas. Pero aquí, claro, choca con la realidad de la forma más dura posible. Exactamente. Porque para el mundo real, los profesores, el sheriff, la propia Leza, una adolescente obsesionada con el cine de terror que habla de un inminente baño de sangre no es una profeta. Es una chica con problemas. Es una joven con problemas pidiendo ayuda a gritos. Su intento de entrenar a Leta se interpreta como acoso. La llevan a una especie de intervención donde leen en alto sus trabajos de Slasher 101. Qué fuerte. Pero no los leen como un análisis de cine, sino como un diario velado de su propio trauma familiar. O sea que su lenguaje, el único que tiene para explicar lo que siente que va a pasar, está traducido por los adultos como un síntoma de su propia inestabilidad. Justo. Creen que está proyectando sus miedos, su situación familiar abusiva, en el pueblo. Y aunque en parte tienen razón, su trauma es real, se pierden por completo la posibilidad de que la amenaza que ella percibe también lo sea. La descartan. Por completo. Y eso la aísla todavía más. Y mientras los adultos la psicoanalizan, la película de Jade parece empezar a rodar. La novela, de hecho, arranca con un prólogo inquietante: la muerte de 2 turistas holandeses en el lago. Sí, que se queda ahí flotando. Y poco después, uno de los fundadores de Terra Nova, Deacon Samuels, aparece muerto, destrozado, en un antiguo campamento de verano abandonado. El nombre del campamento, por cierto, es Camp Blood. No puede ser más explícito. Es una referencia directa a Viernes 13, claro. Y la versión oficial de la muerte es un ataque de oso. Pero para Jade, eso es la excusa tonta que siempre se da en las películas antes de que se revele al verdadero asesino. Claro. Para ella, esas muertes son el sacrificio de sangre, las primeras piezas del puzzle. Son la prueba irrefutable de que su ciclo slasher ha comenzado. Y es aquí donde la trama se complica y se enreda con el folclore local. Jade empieza a investigar la leyenda de Stacy Graves, la bruja del lago. Ah, sí. Una niña que supuestamente se ahogó hace un siglo y cuyo espíritu vengativo, según se cuenta, todavía ronda el lago Indian. Ella cree que el asesino podría estar usando esta vieja historia como tapadera. Lo que empieza como una teoría cinematográfica empieza a contaminarse con la realidad de la forma más sucia posible. ¿A qué te refieres? A que Jade descubre algo que rompe por completo su guión inicial. La muerte de Deacon Samuels no fue obra de un oso ni de un asesino en serie enmascarado. ¿Entonces? Fue un accidente. Su propio padre y el amigo de este, Rex Saul, lo mataron accidentalmente y lo encubrieron para que pareciera un ataque animal. Vaya tela. Esto es un giro brutal. De repente, el monstruo... El monstruo no es una leyenda del lago, sino algo mucho más real y sórdido. La corrupción de los poderosos y la complicidad de su propia familia. ¿Cómo afecta esto a la película que Jade se está montando en la cabeza? La descoloca por completo. Su narrativa limpia de monstruos y heroínas se viene abajo. Ahora el mal tiene la cara de su padre. Uf. Y para colmo, descubre que quien les paga por su silencio es el padre de Leza, Theo Mondragón, el gran promotor de Terra Nova. Esto la obliga a reescribir el guión sobre la marcha. Abandona la idea del monstruo sobrenatural y se aferra a un nuevo género. Exacto. Pasa del slasher al thriller de conspiración. Su nuevo villano es Theo Mondragón, el millonario sin escrúpulos que mata para proteger su inversión y su secreto. Y los hechos parecen darle la razón, ¿no? Sí, porque los trabajadores que sabían la verdad sobre el accidente empiezan a aparecer muertos, asesinados con una pistola de clavos. Para Jade, las piezas vuelven a encajar. Ahora ella y Leza, la hija del villano, son las 2 protagonistas que deben unirse para desenmascarar al asesino. Y claro, todo esto tiene que explotar en algún momento. El autor elige el 4 de julio, con todo el pueblo viendo la película Tiburón en una pantalla flotante en el lago. Es que no se puede pedir un escenario más metatextual y cargado de ironía que ese. Es el clímax perfecto. Totalmente. Es un montaje espectacular.
Tienes al pueblo viendo una película sobre un monstruo que ataca desde el agua, mientras un monstruo real o varios están a punto de hacer exactamente lo mismo. Y entonces se desata el caos. El caos absoluto. Pero no es el caos ordinario de una película de terror con un asesino metódico, es una carnicería anárquica. Sí, es un desastre total. El padre de Jade y sus amigos, en una bravuconada estúpida, intentan hacer una acrobacia acuática y son triturados por las hélices de un yate. El señor Holmes, el profesor de historia, se estrella con su ultraligero en medio del lago. La violencia es aleatoria, brutal y nada cinematográfica. Y en medio de ese pandemonio, la novela subvierte todas las expectativas que la propia Jade y quien lee habían construido. Es que es tremendo. Jade está en el agua luchando por sobrevivir cuando su padre, moribundo, la encuentra. Pero no es una escena de redención. No intenta salvarla. No. Intenta ahogarla, silenciarla para siempre. Es el horror más íntimo y personal que podía imaginar. Es la traición definitiva. Y justo en ese momento, cuando toda esperanza parece perdida, aparece la Final Girl. Aparece Letha. Pero no como Jade la había imaginado. Para nada. Letha llega, le dispara a su propio padre en la cabeza con la pistola de clavos y le dice a Jade una frase escalofriante: «Nunca más volverá a hacerte daño». ¡Madre mía! En ese instante, la imagen de Liza como la princesa pura y virginal se hace añicos. Jade se da cuenta de que la persona que ella había elegido como heroína es en realidad la asesina, la vengadora. Su Final Girl era el monstruo todo el tiempo. Es una revelación que lo cambia todo. La teoría de Jade era correcta en una cosa. Había un ciclo de asesinatos, pero se equivocó en lo más importante: la identidad del asesino. Su obsesión por encontrar a la heroína perfecta la cegó ante la asesina perfecta. Y cuando parece que ya no puede haber más giros, la novela da una última vuelta de tuerca. Justo después de la confesión de Liza, de las profundidades del lago emerge una figura real. ¿Cómo? Una niña pálida, con el pelo negro y un vestido andrajoso. Es Stacy Graves, la bruja del lago en persona. Espera, ¿de verdad? O sea, la leyenda se hace real. De la forma más literal y brutal posible. La criatura ataca a Letha, le disloca la mandíbula de un tirón y luego se vuelve contra Theo Mondragón, que también está en el agua, y acaba con él. ¡Qué locura! En ese momento, todas las narrativas colisionan. El slasher que Jade imaginó, el thriller de conspiración que resultó ser cierto, pero con la asesina equivocada, y el mito sobrenatural del pueblo. Todo se funde. Se funde en una explosión de violencia inexplicable. Las líneas entre cine, leyenda y la terrible realidad se borran por completo. Al final, los extractos nos muestran una historia donde una joven utiliza la ficción para dar sentido a su realidad, solo para que esa ficción se manifieste de una forma mucho más retorcida y personal de lo que jamás imaginó. Sí, Jade sobrevive, sí, escapa en una canoa mientras el pueblo arde a sus espaldas, pero ¿en qué se ha convertido? Es una especie de Final Girl a su pesar, la única superviviente de una masacre que ella misma predijo, pero que nadie, ni siquiera ella, entendió del todo. y esto nos deja con una idea muy potente sobre la mesa. La historia demuestra que los tropos del terror, las historias que nos contamos, pueden ser una herramienta increíblemente poderosa para entender y sobrellevar el trauma. Le dieron un lenguaje. Le dieron a Jade un lenguaje y una estructura para enfrentarse a lo incomprensible. Pero la advertencia final es clara. ¿Qué ocurre cuando el marco que usamos para interpretar el mundo se convierte en nuestra propia trampa? Es una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto la obsesión de Jade con el guión del slasher no acabó, de alguna manera, invocando la violencia? Claro. No de forma mágica, sino al hacer que interpretara cada señal, cada personaje, de una manera que la empujaba hacia ese final sangriento. Exactamente. Nos deja pensando en el delicado equilibrio que todos mantenemos. Todos usamos narrativas para dar sentido a nuestras vidas. La historia del triunfador, la víctima, el rebelde, son útiles, son necesarias. Sí. La pregunta que nos lanza la novela para que nos la llevemos a casa es: ¿controlamos nuestras narrativas? ¿O al final son nuestras narrativas las que nos acaban controlando a nosotros? Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.